Y le damos la gloria a Dios. La gloria a Dios. Y esperando siempre en su misericordia. Dice en el libro de Miqueas, en el Antiguo Testamento, que Dios se deleita en misericordias. En el capítulo 7 de Miqueas, 7:19 creo que es, 7:18, 19. Y claro, porque dice que Él no va a permanecer en enojo, ¿no? Pero a causa de que de su misericordia, y Él se deleita. Y necesitamos de esa misericordia siempre, porque en ese estado misericordioso hace que tras esa misericordia aparezca el perdón. ¡Guau! Y ahí zafamos por la misericordia de Dios. ¿Mm? Porque no estamos siempre, podríamos estar perfectos, ¿no? Digamos, uno dice, ¿cómo llego a ser perfecto? Bueno, y bueno, vamos a leer. En Romanos capítulo 11, versículo 32 y 33, leemos. Y dice la palabra de Dios en el nombre de Jesucristo nuestro Señor, porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Hay que entender la mente de Dios. Sí, no, es difícil, es imposible prácticamente, no por la gran sabiduría que tiene. Y bueno, nosotros vamos tratando de aprender algo de su sabiduría. Y Él nos dice que, dice en su palabra, porque Dios sujetó a todos en desobediencia, para tener misericordia, pues es un deleite de Él, es una potestad de Él, y quiere tener misericordia de todo. Porque si nos hubiese hecho tan sabios o perfectos, ¿qué sucedió? Sucedió con el diablo Satanás. Él era, dice la Biblia en un pasaje en el Antiguo Testamento, que era perfecto en todos sus caminos, hasta que, dice, se enalteció su corazón y fue hallado en él maldad. Entonces, ¿qué sucede? Dios nos puede dar esa posibilidad de sernos perfectos, pero siempre dependiendo de Él. Es decir, si nos volvemos perfectos y podemos ir, porque dice en un pasaje en la palabra de Dios, que vamos camino a la perfección. Vamos camino a esa perfección, pero nos vamos haciendo perfectos, pero siempre dependiendo de Él, dependiendo de la administración del Espíritu Santo sobre nosotros, sobre nuestra mente, sobre nuestro corazón. Entonces vamos dependiendo, esa perfección depende de Él, depende de nuestra relación con Dios. Entonces ahí viene la perfección, dice la sabiduría, dice, hay un pasaje que dice que no tiene, pídala, o sea que se la pedimos, y Él nos la da. Pero siempre vamos a estar dependiendo de Él, es decir, que no se instale y no creamos en nosotros mismos que la sabiduría es nuestra, pertenece a nosotros. ¿Por qué? Porque si no se puede, ¿qué ocurre? Como dijimos hace un ratito, se enaltece el corazón. Se enaltece el corazón, uno se vuelve soberbio, uno se vuelve como que sabemos más que todos. Y una cosa es que podamos ayudar y colaborar y que Dios nos dé un conocimiento y podamos ayudar. Otra cosa es que nosotros nos la creamos, como decimos, ¿no es cierto?, vulgarmente, que nosotros pensemos, ah, sí, bueno, yo soy más que aquel. ¿Por qué? Porque de ese modo sobreviene la etapa, la parte del juzgamiento. ¿Eh? Cuando uno se siente superior, ya se siente, es decir, como que puede juzgar al otro. El otro es esto, el otro es aquello, ¿por qué? Y claro, y no está bueno. La palabra de Dios dice que no tenemos que juzgar. Dice, porque con la misma vara que vas a juzgar, te vas a medir, vas a ser medido. Dice, no, con esa misma vara. Entonces, con esa misma medida, ¿no? Sería. Entonces no nos conviene. Dios nos dice, pues no lo hagamos porque no nos conviene. Pero ¿qué sucede? Si nosotros estamos en una perfección que muchas veces se enaltece el corazón. Muchas veces se enaltece el corazón y entonces Dios quiere evitarnos eso. Entonces, ¿mejor qué es? Mejor es que
justamente que ocurra esto, como nos dice en su pasaje. Sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. En desobediencia, ¿qué significaría? Significaría que no le podemos obedecer, no llegamos a estar en esa capacidad de poder obedecer todo lo que Dios tiene para nosotros. No es que una cosa es que no podamos, otra cosa es que no querramos. Porque a la medida que tenemos la fuerza, la voluntad para ir obedeciendo a Dios, lo tenemos que ir haciendo. Porque si no, dice, el que sabe hacer el bien y no lo hace, se le cuenta por pecado. O sea que no nos conviene. Si nosotros sabemos, podemos, lo vamos haciendo. Pero habrá otras cosas que no nos salen. Bueno, lo que no nos sale, ahí es justamente donde le tenemos que pedir perdón a Dios, y Dios se deleita en misericordia y nos termina perdonando. Pero justamente nos tenemos que reconocer. Nos tenemos que reconocer ante Dios. O sea, Señor, yo no quisiera hacer esto, me parece que tengo que hacer aquello, pero no tengo la fuerza, no me doy cuenta cómo. Y bueno, tenemos que ir poniendo, eso es ponerse a cuenta con Dios, en cierto modo. Y de ese modo, ¿qué hacemos? Recibimos la misericordia de Dios. Y la misericordia de Dios, ¿cómo la recibimos? A través del perdón. Es decir, entonces quedamos liberados, quedamos fortalecidos, ¿no? Porque ya no tenemos la carga, ¿sí? Y esto nos va ayudando a cada día estar mejor ante sus ojos, a cada día estar mejor en su presencia. ¿Por qué? Porque no es que nos la creemos y decimos, sí, yo ya sé esto, sé lo otro, y ya puedo decir a los demás y maltratar y todas esas cosas. Y no debe ser así. No debe ser así, porque hay cosas que yo me puedo dar cuenta y hay otras cosas que no me puedo dar cuenta, pero que el otro sí se está dando cuenta. Y entonces Dios lo permite para que estemos en un nivel en el cual siempre dependamos de Él. Siempre terminemos dependiendo de quién, de Dios, que es lo mejor que nos puede pasar, lo mejor que nos puede pasar. Y a veces el hombre se resiste a eso, porque su orgullo lo lleva a eso. Nuestro orgullo humano nos lleva a que no, yo no dependo de nadie. Que no, de Dios sí, de nadie, en lo humano, qué sé yo, pues sí, bueno, muchas veces terminamos, sí, dependiendo, porque por la circunstancia de la vida. Pero nuestro corazón, el deseo de nuestro corazón debe ser ese, debe pasar por ahí, depender de Dios, que es lo mejor que nos puede pasar, lo vuelvo a decir, lo repito, porque la verdad, depender de Dios. ¿Por qué? Porque la misericordia que Él tiene, nosotros la tenemos que ir practicando, tenemos que ir alcanzando esa misericordia. ¿A través de qué? A través de la humildad hacia Él. Humilde, manso y humilde de corazón, dice la palabra de Dios. Y de ese modo alcanzamos esa misericordia. De ese modo buscamos en Él y Él nos puede proveer de esa misericordia y ahí podemos entender de que no somos tan perfectos como a veces podemos pensar de nosotros mismos, y eso nos permite mejorar nuestras relaciones con aquellos que nos rodean, nos permite mejorar la relación. ¿Por qué? Porque digo, si yo no soy perfecto, y bueno, tampoco puedo pedirle perfección a mi ser querido, tampoco. Y si Dios es misericordioso conmigo, y yo debo hacer también lo propio. También. Y de ese modo, ¿qué sucede? De ese modo comienza a venir una paz, que es la paz que proviene de la sabiduría de Dios. Toda la bendición de Dios, Señor, que tú nos des, nos llenes de sabiduría, nos llenes de paz, nos llenes de tu amor, nos llenes de misericordia, Señor, y nos llenes de salud, Dios mío. Necesitamos de la salud, necesitamos del bienestar físico, mental, Dios mío. Señor, de nuestras posesiones, Dios mío, que tú las guardes, que tú las libres del mal y que tú las consolides en nuestra vida, Dios mío, Señor. Porque tú estás donde está la necesidad, Dios mío, y tú eres el proveedor, Dios mío. Que tu provisión esté siempre, siempre con nosotros, para nuestras vidas, para este grupo, la divina respuesta, para nuestros seres queridos, aquellos que están escuchando este mensaje de la palabra de Dios. Amén y amén.